Muy buenos días, acá estamos empezando nuevamente este estudio de todos los domingos a la mañana en el Muro de la Bautista, de tal manera que continuamos con los evangelios sinópticos, día a día, manteniendo una continuidad. Bueno, como hemos explicado, vamos tomando al Evangelio de Marcos, que fue justamente el que tomó como base Mateo y Lucas, nosotros también, y en base a lo que vamos viendo en Marcos, avanzamos con Mateo y Lucas, tratando de ver las particularidades de Mateo, ¿no es cierto?, que le da un énfasis muy particular hacia digamos, a los que él quería llegar, que eran los judíos, sus compatriotas. Bueno, hoy entonces, como decía, habíamos ya terminado con el pasaje de Marcos, capítulo 10, del versículo 13 al 16, donde Jesús bendecía a los niños, ¿no? Y vimos la clave, la palabrita clave, que era recibir, ¿no? Y es muy importante porque hoy vamos a continuar con esa palabra clave que justamente aparece también en este texto, ¿no? El pasaje de hoy entonces está en Marcos 10, 17 hasta 31. Y dice de esta manera en el Evangelio de Marcos, en la versión Reina Valera: al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús, respondiendo, volvió a decirles: hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de los cielos a los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ellos se asombraron aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? Entonces Jesús, mirándolos, dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Bueno, este pasaje tiene muchas variantes con el relato de Lucas y con el relato de Mateo. Y son variantes que, como ya hemos visto en los otros estudios, no se contradicen, sino que justamente le agregan información, porque a Mateo dirigirse a un grupo y Lucas dirigirse a una persona y Marcos recibiendo las enseñanzas de Pedro iba dirigido a otro grupo de personas, cada uno enfatiza un aspecto que
nutre la información, ¿no? Y entonces nos ayuda a tener un panorama general de lo que sucedió y al mismo tiempo de el sentido, el centro de la enseñanza. Primero nos encontramos que este pasaje de Marcos nos dice que era joven. Nosotros vemos en el título de la versión Reina Valera que dice el joven rico, y cuando leemos este pasaje decimos ¿dónde sacan que era joven? ¿No es cierto? Sabemos que era rico, pero ¿dónde sacan que era joven? No es Marcos el que lo enfatiza, el que lo detalla, sino que es Mateo. En Mateo capítulo 19, en el versículo 20, dice, el joven le dijo. Entonces, sabemos por Mateo que esta persona era joven. Claro que cuando hablamos de joven, en aquella época, nos estamos refiriendo a una persona de más de 25 años. Era un hombre de 30 años, podría serlo hasta 40, porque, digamos, lo que era considerado ancianidad, no, era joven y anciano, ¿no? Entonces, no sabemos qué edad tenía esta persona, pero era joven, eso es lo que nos dice este pasaje. La otra cosa que nos marca Lucas es, que no lo hace ni Mateo ni Marcos, dice en Lucas 18, versículo 18, un hombre principal. Esto ya nos da la idea de que no era un jovencito, un adolescente, ni un joven menor de 25 años, porque ya estaba integrando el Sanedrín, era religioso, o era fariseo, o era principal, es decir, de los que tenían ya cierta autoridad dentro del mundo judío, dentro del ámbito judío. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de ser apóstol, él también era joven, integraba el Sanedrín, y como joven estaba dirigiendo, en el caso de Saulo, ¿no es cierto?, antes de ser apóstol, dirigiendo el martirio de Esteban. Y así también joven fue con cartas a Damasco para perseguir a la iglesia. Pero no era un joven de menos de 25 años, ya estamos pensando en una persona de 30 años, es decir, joven con ese concepto. Entonces, era lo que hoy nosotros llamaríamos un joven adulto. Y esta persona, entonces, era joven y ya gozaba de una reputación dentro del mundo religioso. Entonces, era principal, era joven, y se acerca a Jesús, dice Marcos, corriendo e hincando la rodilla delante de él. Es decir, con toda una actitud de reverencia. Pero fíjense cómo se dirige a él y le dice, maestro bueno. Y nos llama la atención que Jesús no accedió a recibir esa alabanza, digamos, ¿no? Sino que todo lo contrario. Lo primero que hizo antes de responder la pregunta fue rechazar esa alabanza. Y eso nos llama la atención, porque dice el versículo 18 de Marcos, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. En vez de recibir esto, y como en otros pasajes hacer énfasis en que Él era Dios y que Él y el Padre eran uno solo, en este caso no solamente rechaza la alabanza de bueno, sino que enfatiza que hay uno solo bueno, que es Dios. Pareciera que estuviera diciendo, alguno puede interpretar eso, que Él no es Dios, ¿no es cierto? Y que Él no es bueno. Pero tenemos que entender que Jesús respondió en los términos en que la persona se estaba dirigiendo.
esta persona no lo estaba reconociendo como Señor, no se acercó a él diciéndole Señor, o como otros, usando algún término mesiánico, Jesús, hijo de David, como decía por ejemplo aquel ciego, o otras expresiones que se han usado, que otros han usado para referirse a Jesús, ¿no? Sino que se acerca como un maestro, es decir, como un rabí, un rabino más que enseñaba, y entonces dirigido a él de esa manera, no podía decir, bueno, si vos me vas a tratar como un hombre, nada más, entonces no me trates de bueno, porque no hay ningún hombre bueno. Eso está enfatizando y tiene relación con todo lo que va a seguir diciendo tanto este joven como Jesús. Está relacionado con todo el tema que se sigue desarrollando. Es decir, como dicen las Escrituras, no hay justo ni aún uno, solamente Dios. Y eso es lo que le está marcando acá Jesús, ¿no? Venís con la intención de alabarme pensando que hay algún hombre que es justo, y tiene que ver con el pensamiento de este hombre, de este joven, y que Jesús ya lo interpretó en la pregunta, ¿no? Entonces, le dice este joven, hincándose en tierra, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué Jesús se dio cuenta de que estaba orientándose mal al tratarlo a él como un hombre bueno? O sea, pensando que Jesús era solamente un hombre y que era un maestro y entonces podía ser bueno. ¿Por qué Jesús ya atacó esa expresión? Porque la pregunta también está mal orientada. La pregunta es, ¿qué haré? ¿Qué haré para heredar la vida eterna? En el relato de Lucas es importante ver el contexto. En Lucas capítulo 18, en el versículo 18 dice: un hombre principal le preguntó diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús vuelve, igual que en el otro pasaje, con la misma objeción a la bondad de un hombre, ¿no? El contexto de este pasaje no es solamente el caso de Jesús bendiciendo a los niños, en donde vimos la vez pasada que la clave no estaba en el hecho de orar o no por los niños, sino aprovechar aquello de los niños, de orar por los niños, para enseñar que el que no se hacía como un niño, recibiendo el reino de los cielos como un niño, no iba a poder entrar en el reino de los cielos. Y en Lucas, antes de ese pasaje, aparece otro que es exclusivo de Lucas. Es un relato que no aparece en otros evangelios, ¿no? Y es la parábola de el fariseo y el publicano. Vamos a leerla porque, primero, que está solamente en Lucas, ¿no? Ya la hemos mencionado otras veces, pero además es muy importante por el hecho de que está relacionada con este pasaje de Jesús y este joven rico. Dice en Lucas 18, del 9 al 14, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro,
porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bueno, la verdad, este pasaje está muy relacionado. Lucas lo agrega acá porque realmente está muy relacionado con el relato del joven rico. Esta es una parábola. Jesús pone una ilustración, una parábola, así lo dice, ¿no? El versículo 9. Les dijo también esta parábola. Es una parábola, no es que existió, pero sin duda sí existía. No está hablando de una persona en particular y otra persona en particular, pero genéricamente la actitud, el pensamiento y la intención existía. Y Jesús les estaba hablando a estos que, como empieza el pasaje diciendo, confiaban en sí mismos como justos. Y por esto es la aclaración de Jesús a este joven rico. ¿Por qué me decís bueno? Hay uno solo bueno. Ese bueno es Dios. De alguna manera le estaba diciendo, vos te estás creyendo bueno. Vos estás confiando en vos mismo como justo. Te creés bueno. Y entonces pensás que puede haber una persona buena y entonces te dirigís a mí con una forma de quedar bien, ¿no? Maestro bueno. Pero no es bueno, solamente Dios es bueno. Jesús es Dios hecho hombre y obviamente que él estaba sabiendo que no se estaba dirigiendo a él como Dios y como santo, como persona sin pecado. No se estaba dirigiendo a él, sino le hubiera dicho, bien has dicho, ¿no? Pero se estaba dirigiendo a él como un maestro tan bueno como yo. Eso estaba diciendo el hombre rico. Vos que sos bueno, yo que también alcancé cierto grado de bondad, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y este pasaje de estos que confiaban en sí mismos como justos, ¿no? Y menospreciaban a otros, es aplicado a este pasaje del joven rico. Fíjense el caso del fariseo, lo que decía. El fariseo decía, gracias que no soy como los demás. Entonces estaban menospreciando, se estaba alabando a sí mismo y menospreciando a los otros. Entonces dicen, gracias que no soy como los demás. Los otros son ladrones, injustos, adúlteros. Gracias que no soy ni siquiera como este publicano. El publicano era rico. Y si era fariseo, también era rico. En la parábola. El fariseo, los principales, también eran hombres ricos. Entonces, el publicano era rico. El problema no era su riqueza. El problema era que el publicano no era religioso. Entonces, si no es religioso, es pecador. Ahora, él daba gracias que no era como esos, ¿no? Él sí era bueno. Confiaba en sí mismo como justo. Ahora, marca algunas cosas que no hace y otras cosas que hace. Entonces, las que hace es ayuno 2 veces a la semana y 2 diezmos de todo lo que gana. Él cumplía con las cosas importantes que eran necesarias para los fariseos estar bien. La limosna, el ayuno y el diezmo. Eran las 3 cosas que para los fariseos eran importantes para estar bien con Dios. Entonces, él menciona las 2 de esas cosas, ¿no? Que entonces, estoy bien, soy bueno y estoy justificado. Pero el publicano de la parábola que menciona Jesús dice que ni siquiera quería alzar los ojos al cielo y se golpeaba el pecho diciendo, sé propicio a mi pecador. Sé propicio. El propiciatorio era un lugar físico, es decir, en el templo judío, que era un rectángulo que constaba de 2 partes. La primera parte, pasando la puerta, estaba el llamado lugar santo, en donde entraba cada sábado, cada sabbat, el sacerdote y entregaba las ofrendas de los panes sin levadura,
mantenía encendidas las llamas del candelabro, es decir, ahí hacía las oraciones, era el lugar de todos los sábados. Pasado el velo, que dividía en dos ese salón, ¿no?, cerrado, pasado un velo, estaba el arca. Y en ese lugar entraba el sumo sacerdote una vez al año, ese sumo sacerdote que era seleccionado anualmente, ¿no?, para esa función. En la Gran Pascua, que se celebraba una vez al año, el sumo sacerdote entraba en ese lugar y sobre el arca era un cajón con unas manijas que lo atravesaban a lo largo, que tenía unos ángeles, unos querubines bañados en oro, subiendo así de los dos costados. Sobre ese arca había una bandeja de oro. Dentro de esa arca estaban panes sin levadura, la vara de Aarón, la vara de Moisés y la ley, ¿no? Eso ya no se encuentra más, ¿no? Después de la destrucción del templo por el 70, por medio de los romanos, todo eso no se encontró más, ¿no? Pero, ¿qué era esa bandeja de oro que estaba sobre el arca? Esa bandeja de oro era el propiciatorio. Sobre esa bandeja de oro, el sumo sacerdote derramaba la sangre de ese cordero que se había inmolado en el altar en el día de la Pascua. Todo eso era un símbolo, y Jesús iba a completar eso. Era un símbolo profético que anunciaba lo que venía. Jesús iba a completar absolutamente eso. Cuando Jesús murió, ese velo se rasgó en dos, es decir, ya no había más división, porque fue Él el que derramó la sangre, que era propiciación para todo aquel que creyera en Él. Jesús en la cruz fue el Cordero de Dios, que pagó los pecados del mundo. Esa frase que dijo Juan el Bautista, ¿no es cierto?, tan importante porque nos marca claramente a qué venía Jesús, a morir en la cruz. Como un cordero fue entregado a la muerte, no en un altar, sino en una cruz, y derramó su sangre. Esa sangre derramada era el pago, el único pago que podía aplacar la ira de Dios ante la injusticia, ante el pecado de cada ser humano. Entonces, Jesús es la propiciación. Y este publicano decía: sé propicio a mi pecador, es decir, que alguien me reemplace, alguien sin pecado, pague por mí, porque yo soy pecador. Eso estaba muy bien orientado este publicano en comparación con el fariseo de la parábola de Jesús, que decía: gracias que estoy bien, gracias que soy bueno. Este joven rico estaba como ese fariseo de la parábola de Jesús. No se acercó a Jesús como el publicano diciendo: Señor, necesito que alguien pague por mí porque no hay nada que yo pueda hacer bueno, sino que él estaba considerándose a sí mismo justo, y entonces menospreciaba a los otros que no eran justos, y se acerca a Jesús diciéndole: maestro bueno, ¿no? Había una falsedad en esa expresión, y Jesús la reprende de entrada. Pero después le aclara bien, ¿no es cierto? No hay uno bueno sino Dios. Ya le está diciendo: no sos bueno. Vos pensás que sos justo, que estás bien, que cumpliste, ¿no? Y menospreciás a los demás que no cumplieron y no están bien, ¿no? Como en la parábola que había contado anteriormente. Pero no sos bueno, no hay uno justo delante de Dios. Eso es lo que Jesús le está diciendo al responderle de esa manera. Pero entonces Jesús empieza a decirle qué era lo que tenía que hacer, ¿no? Para heredar la vida eterna, ¿no? Para heredar la vida eterna hay que cumplir los mandamientos. Y entonces él comienza a mencionarle ciertos mandamientos, ¿no?
Fíjense que los mandamientos eran 10, pero acá Jesús menciona algunos, son distintos la lista, en Marcos, en Lucas y en Mateo son distintas en la lista, pero está todo dentro del mismo tema, y vamos a verlo. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Esto es lo que dice en Lucas. En Marcos dice, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, agrega algo que no está en Éxodo 20, honra a tu padre y a tu madre. Es decir, es como una lista genérica, no sin ser metódico, ¿no? Diciendo estas son las cosas que hay que cumplir. Y en Mateo dice, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, es decir, cita textos de Éxodo 20. Y agrega, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es otro texto del Antiguo Testamento. Pero fíjense que tanto Mateo como Marcos como Lucas están mostrando el énfasis que Jesús estaba dándole. El amarás a tu prójimo como a ti mismo está mostrando el énfasis que Jesús estaba dándole a estos mandamientos. Es decir, mandamientos que estaban relacionados con cómo se relaciona un hombre con su semejante, un ser humano con otro ser humano. Entonces, estaban listándole algunos mandamientos que tenían que ver con cómo él se relacionaba con otros semejantes. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Desde ya, al darnos cuenta de esto, o al mencionar esto, nos estamos dando cuenta que Jesús no estaba mencionando el amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Que habíamos mencionado en otros pasajes, estudiando otros pasajes, los fariseos lo tenían muy bien en claro, que eran los dos grandes mandamientos, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús le menciona esa lista de leyes, de mandamientos, que tenían que ver con el amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero no le menciona aquel que tenía que ver con el amarás a tu Dios. Por ejemplo, en Éxodo 20 dice, no te harás imagen de lo que está en el cielo, ni en la tierra, no te postrarás a ellos, ni los honrarás, porque yo soy Dios fuerte y celoso. Ese mandamiento, rechazando la idolatría, está relacionado con el amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, ¿no? Es decir, Jesús no menciona acá los mandamientos o el mandamiento que tiene que ver de la relación del hombre con Dios. Menciona los mandamientos que están relacionados o que tienen que ver con la relación del hombre con el hombre. Esto es digamos, el detalle de este relato, de esta conversación de Jesús con este joven rico principal, ¿no? Entonces, dice en Marcos 10, 20, dice que entonces respondiendo le dijo, Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud, es decir, desde que soy jovencito, desde chico, ¿no? Desde chico vengo guardando todo esto. Claro, le habían enseñado. Podemos pensar en el apóstol Pablo, ¿no? Cuando en Filipenses 3 hace una lista de las cosas que él podría mencionar para ponerse en una situación de prestigio, comparándose con aquellos que decían que él era un falso apóstol y hacían una lista de cosas
que mostraban que ellos eran verdaderos apóstoles, ¿no? Judaizantes, es decir, que querían que se circunciden, los cristianos gentiles se circunciden y se sometan a toda la ley judía, porque si no, no estaban completos. Filipenses capítulo 3, Pablo hace una lista de esas cosas para decir, bueno, si ellos creen que tienen de qué gloriarse, yo más. Y entonces menciona todo, y entre las cosas dice que fue criado desde chico a los pies de Gamaliel, es decir, un maestro de la ley muy reconocido de aquella época, ¿no? Y Pablo desde chiquitito fue instruido y por eso había llegado a ser fariseo, como dice. En cuanto a la ley, fariseo e irreprensible, es decir, que había cumplido absolutamente todo lo que en el grupo denominados fariseos dentro del judaísmo, que eran tan estrictos, él había cumplido todo. Es decir, el apóstol Pablo, antes de ser apóstol y de ser llamado Pablo, cuando era Saulo, decíamos que se lo llamaba con su nombre en forma hebrea, antes de convertirse, antes de recibir a Cristo como su Salvador, como perseguidor de la iglesia, él se consideraba justo, porque había cumplido con todo. Entonces nos encuadra con este mismo caso, ¿no es cierto? Pero cumplía con todo lo que tenía que ver con las leyes del judaísmo. Sin embargo, fíjense, en Lucas nos marca algo muy importante, que si nosotros no tenemos una correcta relación con Dios, no vamos a poder tener una verdadera correcta relación con nuestros semejantes, porque se consideraban, dice la parábola, ¿no?, justos y menospreciaban a otros. Claro, si uno se considera justo, entonces quiere decir que hay otro que es injusto, ¿no? Pero lo que la palabra nos enseña es que no hay justo ni aún uno. Así nos dice en Romanos 3, citando en los Salmos, ¿no? Entonces, es que no podemos menospreciar a otros, porque estamos igual que los demás. Si estamos menospreciando a otros como injustos, quiere decir que nosotros nos consideramos mejores, ¿no? Que hemos superados, que hemos pasado cierto grado, ¿no? Entonces ahora nosotros sí estamos. Pero no, lo que nos enseña la Biblia es que no estamos. Ninguno estamos en condición de considerarnos justos y pensar que los otros todavía no llegaron, ¿no? Bueno, entonces, esto es lo que menciona el Señor. Le menciona aquellos mandamientos relacionados con el amor al prójimo. Y él dice, lo he guardado todo de mi juventud. En Marcos 10:21 dice que entonces Jesús, mirándole, le amó. Ni Lucas ni Mateo mencionan esto, ¿no? Pero es muy importante. Es muy importante porque el centro de este pasaje pareciera que fuera las riquezas. Como vamos a seguir leyendo, nos da a pensar que el problema acá son las riquezas de este hombre, que de ningún modo es el centro del pasaje. Pero aquellos que piensan que el centro de este pasaje son las riquezas, como le pasó, ahora lo vamos a ver, a los apóstoles, ¿no?, a los discípulos, ellos interpretaron que el tema era las riquezas. Ahora lo vamos a ver. Pero cuando nosotros pensamos que el centro de este pasaje, el tema de este pasaje eran las riquezas, nos llama la atención que Jesús lo amó. Claro, porque no importa la situación económica y social de una persona, este era un principal, era joven y rico, cualquiera lo podría ver como un hombre exitoso. Y si seguimos el lineamiento de Lucas, era un hombre que confiaba en sí mismo como justo, porque de alguna manera la pregunta
Estaba como diciendo, ¿qué me falta? Como diciendo, yo estoy completo, pero por ahí me falta algo, ¿qué me decís? ¿No? Estaba satisfecho consigo mismo. Así que consideraba también que había otros que estaban mal. Entonces él se consideraba un hombre completo y exitoso. Esta persona, para otros que están en situación de pobreza y de escasez, puede ser una persona despreciable. Pero Jesús lo amó. Lo amó porque es una persona tan necesitada como aquel que tiene necesidades físicas, económicas, ¿no? Porque su necesidad no es lo económico, sino su necesidad es la necesidad de todos, la necesidad de relacionarnos bien con Dios y la necesidad de perdón. Ahora, lo amó, tuvo compasión de él. La misma compasión que tuvo de aquel hombre ciego, del leproso, de la viuda que se había muerto su hija, de cada uno. El Señor tiene compasión por todos. Dice la palabra que Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él está queriendo salvar a todos. Vino a la cruz a morir para pagar los pecados de todos, de los pobres y de los ricos. Como diríamos también, según Gálatas, de varón y mujer, esclavo y libre, griego y escita. Es decir, vino para que todos seamos salvos. Y la compasión que el Señor siente en este momento por este hombre es porque ve la necesidad de su corazón. No tenía necesidades económicas, pero eso no significa nada. Que tenga toda la abundancia que tenga no significa nada, porque su corazón estaba tan necesitado como aquel que necesitaba físicamente todo, como el más pobre. Su corazón estaba tan necesitado de Dios como cualquier otro. Y Jesús vino a morir a la cruz mirando esa necesidad, no la necesidad económica. La necesidad económica el hombre la puede solucionar, pero la necesidad del corazón, la necesidad de relación con Dios, el hombre no la puede solucionar. Y ahora vamos a ver este tema. Entonces, le dice a este joven, cuando lo miró con compasión y lo amó, una cosa te falta. Vamos a ver en Mateo el pasaje dice de esta manera, en el versículo 20, 19-20, el joven dijo, todo lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Es él el que en una actitud de soberbia, de sentirse completo, de sentirse seguro, dice, ¿qué más me falta? Todo lo guardé, ¿qué más me falta? Como diciendo, ya está, llegué. Y entonces Jesús le dijo, si quieres ser perfecto. Y acá la idea de perfecto no es, digamos, sin mancha, sino la idea es completo. ¿Qué más me falta? Si querés estar completo, lo que te falta es esto. Y entonces la respuesta es, anda y vende lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. En Marcos dice de esta manera, versículo 21, 10-21, dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dale a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Bueno, estamos entrando en el centro del mensaje. Cuando le dice, andá y vendé todo lo que tienes, lo estaba desafiando al gran problema de este hombre, de este joven. El gran problema era
que no amaba a Dios, amaba sus riquezas, las riquezas que le daban cierta reputación y la posibilidad de moverse en un ambiente de distinción que lo diferenciaba del resto de las personas. Pero el corazón era tan pecador como el publicano, que también era rico. Pues los publicanos también eran ricos. Pero se alejaban de la parte religiosa, o los alejaban por el hecho de que cobraban los impuestos entre los judíos, eran judíos cobrando impuestos a los judíos para el Imperio Romano. Entonces, eran considerados herejes, entonces los rechazaban los religiosos. Ahora el publicano era rico también, pero el fariseo o cualquier principal entre los judíos era rico y se movía dentro de un ambiente de prestigio, alejado de todas las cuestiones digamos marginales del resto de las personas. En la marginalidad siempre hay otras circunstancias indignas, ¿no? Pero en la riqueza parece como que hay mayor dignidad. Entonces, él se mantenía dentro de ese ambiente de prestigio y digno. Y además era seguidor de todas las leyes judías. Entonces él se consideraba que no le faltaba nada. Ahora Jesús lo desafía de una manera tremenda, porque le dice: andá y vendé todo lo que tenés. Eso, que es un gran elemento de autoconfianza para vos, déjalo. Eso que es tu tabla de salvación, abandonala. Entonces, ahí se mostraba, se evidenciaba que su confianza no estaba puesta en Dios. Por eso, cuando Jesús habla con los discípulos y les dice: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos, asombrados, dijeron, pero Jesús, versículo 24, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Jesús lo estaba desafiando a soltar esa tabla de salvación que él tenía, que eran sus riquezas, que le permitían gozar de todo ese prestigio, soltar esas riquezas, esa tabla de autoconfianza, ¿no? Y entonces, a ver, ¿en dónde está tu confianza? Y Jesús dice: es muy difícil entrar en el reino de los cielos los que confían en las riquezas. Porque ¿dónde tiene que estar nuestra confianza? En Jesús, nuestro Salvador, el Cordero que murió en la cruz, en nuestra propiciación. Él es nuestra propiciación. Él es el que derramó su sangre para que nosotros seamos salvos. Entonces, a partir de ahí, toda nuestra confianza está en Dios. Estoy seguro que si el muchacho hubiera dicho: sí, voy a vender todo lo que tengo, ¿no? Que de hecho Jesús se lo desafió porque iba a decir que no, ¿no es cierto? Pero si hubiera dicho sí, ¿no? Hubiera sido uno más que seguía a Jesús. Había mujeres adineradas que servían a Jesús y ellas seguían siendo estas mujeres adineradas. Es decir, el problema no estaba en las riquezas mismas, sino en el amor a las riquezas y en la confianza puesta en las riquezas. Como lo dice en Timoteo, 1 Timoteo, Pablo lo expresa justamente de esta manera. 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjense que el pasaje en general del capítulo 6, comenzando desde el versículo 13 en adelante, habla de la piedad, es decir, del buscar a Dios, ¿no? Y no confiar en las riquezas.
porque dice en el versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La avaricia, la codicia, es lo contrario al contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque a raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es decir, la codicia a las riquezas nos extravían de la confianza en Dios, porque sin duda el amor al dinero nos va alejando de Dios. El amor a las riquezas, a las posesiones, nos va alejando de Dios. Muchas veces el camino para alcanzar las riquezas está en relación opuesta a lo que es el amor al prójimo. Aquel que ama las riquezas usa a las personas para alcanzar las riquezas. En Efesios capítulo 4, nos da un énfasis o una motivación para las riquezas que es bueno, ¿no? Dice en Efesios 4, el versículo 28, dice, el que hurtaba, no hurte más. Es decir, el que robaba, digamos, no saqueando, ¿no? Porque el hurto es el sacar al otro por medio del engaño, la mentira. Es una forma sutil de robar, ¿no es cierto? Es el hurto, ¿no? No es el arrebato, es el con un arma, con una amenaza y sacarle, sino que es diferente. El hurto y el robo, ¿no es cierto?, son dos cosas distintas. El hurto es más sutil, ¿no es cierto? Entonces, dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Fíjense ustedes, el que hurtaba era una persona codiciosa, que quería tener lo que el otro tenía, y entonces buscaba las artimañas para sacarle al otro lo que tenía. ¿Para qué? Para tener para sí. Una persona se convierte al Evangelio y entonces dice, bueno, ya no robo más, no hurto, ahora trabajo. Pero puede seguir con el mismo pensamiento de amor al dinero y trabajar para sí, de forma egoísta, ¿no? Pero este pasaje nos da un paso más, sino que trabaje, dice, con sus manos para tener que compartir con el que padece necesidad. Fíjense ustedes que nos cambia la visión, es decir, es tener para ayudar. El propósito no es tener para egoístamente acumular, sino tener para ayudar. Nos cambia el propósito de las riquezas. Las riquezas no es un fin, sino que es un medio. Es un medio para bendecir a otros. Es un medio para hacer cosas que puedan bendecir a otros. Entonces, con las riquezas podemos tener herramientas que nos sirven para servir a otros. Ahora, si las riquezas en las posesiones son el fin, las personas van a ser de utilidad para que yo alcance ese fin y ya no voy a estar amando al prójimo. Este muchacho, sin duda, tampoco estaba amando al prójimo, porque cuando le dice, vende todo lo que tenés y dáselo a los pobres, ¿no? Él se encontró en una gran encrucijada. La gran encrucijada era, primero, que amaba las riquezas, quiere decir que no amaba a Dios. Y segundo, dárselo a los pobres. ¿Cómo voy a dárselo a esos que no hicieron nada para lograr lo que yo logré? Entonces, esas personas eran las que él había usado para alcanzar sus riquezas y ahora tenía que darles. Fíjense, el desafío de Jesús era un golpe muy duro a todo lo que era el proyecto de su vida, ¿no? Pero en Marcos
nos señala dos cositas. Primero es, vendé lo que tenés y dáselo a los pobres. Entonces, la primera cosa que nos señala es, tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Vamos a pararnos en estas dos palabras. Tendrás tesoro en el cielo. Nos hace acordar a ese pasaje de Mateo capítulo 6, en donde Jesús, en el Sermón del Monte, que ya habíamos estudiado, habla de las riquezas. Y en el capítulo 6, versículo 19, dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Dónde estaba el corazón de este hombre? En su tesoro, las riquezas. Y Jesús lo confronta con eso. El tesoro de tu corazón no es Dios. El tesoro de tu corazón, el centro de tu amor, no es Dios, es las riquezas. Entonces, despojate de ellas ahora, dáselas a aquellos a quienes se las sacaste por medio de acciones sutiles, y ahora seguime, y vas a tener un tesoro en el cielo donde hasta ahora no lo has tenido. Eso lo está diciendo Jesús. Hacé tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo, no en la tierra. El apóstol Pablo marcaba en 1 Tesalonicenses cuál era su tesoro. Tesoros en el cielo. ¿Cuál era el tesoro del apóstol Pablo? ¿Qué era lo que él había atesorado en su corazón? En 1 Tesalonicenses 2, versículo 19, dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. El apóstol Pablo está diciendo, yo me hice un tesoro en los cielos. Son ustedes, aquellos que conocieron a Cristo a través de la predicación nuestra. Entonces el apóstol Pablo está diciendo, mi tesoro en los cielos, cuando yo llegue a los cielos, me voy a encontrar con una corona, que son ustedes. Un tesoro en los cielos. Los tesoros para el apóstol Pablo eran las personas salvadas, las personas que habían salido de la condenación eterna y por la predicación del Evangelio habían creído en Jesucristo y habían entrado en la vida eterna. Ese era el tesoro del apóstol Pablo. Y entonces podemos entender que el tesoro no está acá en la tierra, sino que el tesoro son personas que van a perdurar a vida eterna. Todo lo que nosotros atesoremos acá en la tierra, queda acá en la tierra. Entonces, este joven rico estaba atesorando en su corazón tesoros en la tierra. Por eso el Señor lo desafía de una forma tan fuerte, desafiante, ¿no? Abandoná ese tesoro. Abandoná ese tesoro y aferrate al verdadero tesoro, que es Dios. Se lo dijo de una forma tan fuerte que lo confrontó a una decisión. De otra manera, quizá este joven rico no hubiera entendido el mensaje. La segunda cosa que vamos a ver en Marcos capítulo 10 es que dice algo que en Lucas y en Mateo no lo dice en otros pasajes, pero no en este. Dice, tomando tu cruz. Tomando tu cruz. Bueno, decíamos que está en otros pasajes, en Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, en el versículo 23, cuando Jesús anuncia por primera vez su muerte, dice, y decía a todos, ¿no? Versículo 23 y siguientes. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará.
Pues, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de sus santos ángeles. Pero os digo verdad, que hay algunos de los que están aquí que nos gustará la muerte hasta que vean al reino de Dios. Este pasaje ya lo habíamos estudiado, ¿no? Pero volvemos sobre este punto. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esto es lo que le dijo a este joven rico. Negate al amor a las riquezas. Negate a vos mismo y toma la cruz. Era un cambio de propósito. La cruz no era un gran sufrimiento, ya lo habíamos aclarado en otra oportunidad. En la cruz algunos piensan, ¿no? Bueno, esta es mi cruz. Hablan así, hablando de algún problema que entienden que lo tienen que llevar por el resto de sus vidas. No, ese no es el énfasis de la expresión tomar la cruz. Tomar la cruz es el propósito de tu vida. Jesús había venido a morir en la cruz, ¿no? De esa manera cumplía el propósito de su vida. ¿Cuál es el propósito de tu vida? En donde dejas todo para servir a Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Este joven tenía un propósito equivocado. El propósito era enriquecerse, adquirir prestigio y justificarse a sí mismo que él estaba bien y que él hacía todo bien. Entonces Jesús lo desafía, quebrándole la columna de su argumento, que eran sus riquezas, y diciéndole, negate a vos mismo, al amor a las riquezas, al amor a las cosas de este mundo, al amor al prestigio que te dan las riquezas, a la autoconfianza en vos mismo, porque no hay justo sino solamente Dios, es decir, sos un pecador que tenés que arrepentirte igual que los demás. Y entonces, toma tu cruz, que es el propósito de Dios para tu vida, servir a Dios sirviendo a los demás y seguime. Vemos entonces que el problema de este joven rico no era solamente el amor a las riquezas, era el problema de no entender que él era pecador y necesitaba acercarse a Dios. Por eso el Señor lo amó con compasión, con la misma compasión que amó a aquellos que lo maltrataban en la cruz y le dijo al Padre, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esa misma compasión estaba amando ahora a esta persona que estaba tan necesitada, teniendo todo el dinero o toda la riqueza que él tenía. Los discípulos no habían entendido todo esto. Pensaban que estaba todo relacionado con las riquezas. Entonces, les dice, en versículo 26, ¿quién podrá ser salvo? Era la reacción a la pregunta, a la expresión más fácil. Versículo 25, más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Entonces ellos se asombraron y dijeron, pero entonces, ¿quién podrá ser salvo? Porque si ellos que están bien, esa era la expresión, es decir, ellos que han logrado estar bien, están lejos de toda esta marginalidad, tienen una vida tan correcta, tan buena, ellos están así, y han logrado un grado de autojustificación tan alto. Entonces, ¿quién podrá ser salvo? No, primero que los discípulos no habían entendido que la cuestión estaba en la fe en Jesucristo. Jesús le estaba hablando de eso, no de las riquezas. Y segundo, que ellos no habían logrado nada, no habían alcanzado nada, porque todavía no confiaban en Jesucristo como su Salvador. Así que la expresión, es difícil que entre un rico en el reino de los cielos, para los discípulos era tan fuerte que decían, también nosotros quedamos excluidos. ¿Quién podrá ser salvo?
¿Cómo se puede ser salvo? Entrando por el ojo de una aguja. Vamos a ver un poquito esa expresión. En Mateo también está esta expresión, ¿no? Dice, de cierto os digo, versículo 23, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. El ojo de una aguja, una expresión que nos causa sorpresa, porque si el ojo de una aguja es la aguja que nosotros usamos para coser, es prácticamente, realmente imposible, ¿no? Es decir, está diciendo no va a entrar. Pero como la expresión no se refiere a la aguja que nosotros usamos para coser, se refiere a otra aguja. La aguja era una puerta que justamente tenía una forma puntiaguda en la cúspide. A esa se le llamaba aguja. Después pasó a llamarse aguja a lo que nosotros usamos para coser la ropa, ¿no? Pero aguja era esa puerta que tenía esa forma así puntiaguda en la cúspide, en la parte de arriba de la puerta. Y era una puerta muy grande, en donde pasaban carretas con, digamos, hombres a los costados. Es decir, era la entrada que atravesaba un muro de una fortaleza. Esa gran puerta se cerraba en la noche, permanecía cerrada, se abría solamente cuando la persona que iba a pasar estaba autorizada. Del otro lado de esa puerta había guardias. Pero ¿qué pasaba con aquel mensajero que venía y solamente traía un mensaje y seguía? No se iba a abrir semejante puerta tan pesada, tan grande, para que solamente un mensajero entregue un mensaje. Para ese caso había una pequeña puerta. En esa gran puerta había otra pequeña puerta que se llamaba el ojo de la aguja. Nosotros hoy día tenemos un ejemplo claro en lo que son las persianas de los comercios, que se bajan y tienen otra pequeña puerta con una llave. Entonces el comerciante abre esa pequeña puerta, saca esa puerta y entonces después puede subir la persiana. Bueno, la aguja, esa gran puerta, era mucho más grande que la persiana. Podríamos pensar que era casi tan grande como el ancho de una calle, porque entraban carretas grandes con sus caballos y con toda una procesión. Entonces, era una gran puerta, pero tenía una pequeña puerta del tamaño de una puertita de una persiana, en donde podía entrar el mensajero agachándose. Y lo hacía entrar de una forma totalmente vulnerable, porque la guardia lo estaba esperando del otro lado. Con la cabeza agacha, él entraba de una forma totalmente vulnerable. Es decir, que la guardia no iba a permitir que una persona entrara en forma agresiva. El ojo de la aguja lo obligaba a entrar a agachas. Y es más, era tan chico que no podía entrar con carga, la tenía que dejar del otro lado de la puerta. Así que entraba el mensajero con su mensaje y nada más. Dejaba el camello afuera y todas sus cargas, sus mochilas, sus cosas, las dejaba afuera también. Y entraba solamente el mensajero con el mensaje. Fíjense que lo que está diciendo el Señor Jesús acá es algo que es para todos nosotros. No solamente para este joven rico, no solamente para los ricos, es decir, para todos. Hay que entrar al reino de los cielos como por el ojo de una aguja. Hay que entrar a agachas, es decir, humillándonos, reconociendo nuestro pecado,
reconociendo que no tenemos nada para ofrecerle a Dios. Por eso todo tiene que quedar del otro lado. Todas nuestras cargas, todos nuestros pecados y todos nuestros argumentos de justificación. Todo queda del otro lado de la puerta. Si alguno quiere entrar con el camello, no va a poder entrar. Si alguno piensa que va a poder entrar con sus riquezas, no va a poder entrar. Es decir, hay que dejar todo del otro lado. Para entrar al reino de los cielos, hay que dejar todo y seguir a Jesús. Es decir, como veíamos el domingo pasado, hay que ser como un niño. Recibir como un niño. Fíjense que volvemos al centro del Evangelio. Este joven le había hecho una pregunta mal expresada de entrada. La pregunta era, Mateo 19, 16, o los pasajes paralelos de Lucas y Marcos, dice, ¿qué bien haré para tener vida eterna? Nada. No hay nada que uno pueda hacer. Nada. Todo va a quedar del otro lado de la puerta. Si vos querés entrar en el reino de los cielos, ahora se entra. ¿Y cómo se entra? Dejándolo todo del otro lado de la puerta y recibiendo. Por eso, en el versículo 29, Jesús dice, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Es decir, que aquellos que lo dejan todo para entregar su vida a Cristo y recibir la salvación, esos pueden entrar por esa pequeña puerta a la que se accede a la vida eterna, pero se entra desde ahora, se entra al reino de los cielos. Como un niño, sin nada, recibe como un niño, el niño recibe, no está pensando en hacer, está pensando en recibir, así, de esa misma manera. Si este joven rico hubiera llegado diciéndole, maestro, ¿qué tengo que hacer para recibir la vida eterna? Por ahí hubiera empezado mejor la pregunta. Pero llegó con su pensamiento, que tenía que cambiarlo absolutamente. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? No tenés que hacer nada porque no hay nada que puedas hacer. Hasta ahora has estado intentando hacer cosas para ganarte el cielo y no ganaste nada, sino que lo perdiste. Todos tus logros te han alejado porque tus logros han solidificado tu autoconfianza en vos mismo en vez de confiar en Jesucristo como tu Salvador personal. Tenés que renunciar al amor a todas esas cosas para entonces ahora, dejándolo todo, agarrarte del Señor Jesús. El pasaje, la respuesta de Jesús iba dirigida a los discípulos, que decían, nosotros lo hemos dejado todo. Están los discípulos pensando que se estaba refiriendo a lo material, entonces, ¿nosotros qué? Dejamos todo y te seguimos. ¿Qué pasa con nosotros? Entonces Jesús le dice, ninguno que haya dejado, ninguno que haya dejado. Vamos a quedarnos un poquito con esto. Vamos a ver en Lucas, tenemos otro texto en donde, adelantándonos un poquito, el Señor Jesús habla de lo que cuesta, o sea, el costo del discipulado. Lucas 14, versículo 25, dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas,
y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Bueno, este pasaje hay que explicarlo porque no quiere decir que nosotros tenemos que odiar a nuestra familia, ¿no? Es una hipérbole, ya lo hemos explicado otras veces que es una hipérbole, ¿no? No quiere decir que nosotros tenemos que arrancarnos el ojo, por ejemplo, o cortarnos una mano para entrar al reino de los cielos, ¿no? Es una hipérbole, es una comparación exagerada. El amor a Dios tiene que ser tan alto que el amor a nuestros familiares es como si lo aborreciéramos. Esto es dejar. Padre, madre, mujer, hijos. Esto es lo que estaba diciendo el otro pasaje, dejar. Y aún también su propia vida, es decir, tenemos que dejar la vida. Dejar la vida no quiere decir que me voy a suicidar, que me voy a matar. No, es dejar de amar, dejar de tener como prioridad en mi vida. Sigue diciendo el pasaje, versículo 27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. La cruz, ¿cuál es la prioridad, el propósito de mi vida? El propósito no puede ser otro que no sea la voluntad de Dios, cumplir el plan de Dios para mi vida, el propósito de Dios que tiene para sus hijos. Y en el versículo 33 dice, así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Otra vez aparece este pasaje de renunciar a lo que posee. La renuncia es al amor a las posesiones. No está pidiéndome que yo sea un indigente, porque voy a ser otro necesitado de ayuda, ¿no? Sino al amor a las posesiones. Y volvemos al tema de usar a las personas para tener posesiones en vez de amar a las personas y las posesiones un medio para ayudarlas. Claro que cuando hablamos del ayudar, empezamos a ver muchos temas, ¿no? A quién ayudar y cómo ayudar, pero eso es otro tema, ese no es el tema de este pasaje. Los discípulos sí pensaron que ese era el tema, que eran las riquezas. No era el tema las riquezas. El tema era la confianza en uno mismo y en las riquezas, como el medio para sentirme seguro frente a los demás. Entonces, Jesús les dice, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padres, no tenés que dejar a toda tu familia, no tenés que hacerte un indigente, no es eso, es que ellos que todo eso, esas personas y las cosas, las personas y las posesiones, no sean el centro de tu vida, no sean la prioridad en tu vida, sino las posesiones, un medio para servir a las personas. Y las personas, aquellas a quienes llevar a Cristo. Cristo es el centro de nuestra vida. Cuando Cristo es el centro de nuestra vida, entonces hemos entrado por el ojo de la aguja. Humillándonos reconociendo como pecadores, humillándonos, somos los postreros, los últimos. Entramos a gacha, dejando todo atrás. Y dice este pasaje, cualquiera que haya dejado todo, recibirá 100 veces más y heredará vida eterna. Recibirá 100 veces más, dice Marcos, acá, en esta tierra. Dice en el versículo 30 de Marcos 10, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero vida eterna. Acá vamos a recibir más. ¿Pero qué es más? ¿Más riqueza? ¿Me voy a hacer multimillonario? No nos está diciendo esto. Claramente, con persecuciones nos está enfatizando que no se refiere a hacernos ricos. Vamos a ser ricos en tener todo lo que necesitamos. Es decir, vamos a ser ricos de tal manera que no necesitamos nada. Eso es. La riqueza no radica en tenerlo todo, sino en no necesitar nada. Esa es la riqueza. El apóstol Pablo nos habla mucho de todo esto, ¿no? Porque dice, con persecuciones. Y cuando uno piensa en el apóstol Pablo y lo que él justamente hacía sirviendo al Señor, habiéndolo dejado todo realmente, ¿no? Y trabajando
en la predicación del Evangelio sin abandonar absolutamente nada, nos muestra cuál es el camino del Evangelio, ¿no? Porque algunos han pensado que el camino del Evangelio es llenarse de plata y nada más lejos que eso, ¿no es cierto? Podemos ser exitosos en nuestra vida, ¿no? Podemos tener riqueza, pero no es el propósito del Evangelio. El apóstol Pablo daba ejemplo de lo que era predicar el Evangelio y negarse a uno mismo, ¿no? Tengo acá un pasaje en 2 Corintios 6, versículo 4, por ejemplo, dice: antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Entonces comienza a contar las cosas que él pasó en la predicación del Evangelio. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayuno, en pureza. Estas son las cosas que él había estado pasando. También en 1 Corintios, en Gálatas, no es el pasaje. A ver, espérenme un segundito. En este pasaje, el apóstol Pablo hace una lista de las cosas que él sufrió, ¿no? Y nos damos cuenta que, acá está, en 2 Corintios 6. Ese es el que leímos recién. A ver, denme un minuto porque me equivoqué de pasaje. Bueno, sí, en Gálatas, capítulo 4, dice en el versículo 13: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibiste como un ángel, como a Cristo Jesús. ¿Dónde está esa satisfacción que experimentaban? El apóstol Pablo había sufrido enfermedades, había sufrido cárceles, había sufrido persecuciones, había sufrido una serie de dificultades, ¿no? Y eso lo presentaba él como su gloria, ¿no? Frente a las glorias que otros presentaban como argumentos de ser verdaderos apóstoles, ¿no? Y el apóstol Pablo no sé, es entonces un ejemplo de haber sido alguien que se enriqueció a sí mismo, ¿no? Perdonen, ahora no encuentro el texto que yo quería leer, ¿no? Sí, estaba en 1 Corintios 6, es ¿no? En el versículo 9, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. El apóstol Pablo menciona las diferencias del enriquecerse. Acá está, 2 Corintios 11, 2 Corintios 11, la lista de cosas que él vivió. Versículo 23 dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más, en trabajos más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, 3 veces he sido azotado con varas,
una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de todas estas cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferme? Yo no enfermo. ¿A quién se le hace tropezar? Y yo no me indigno. Es decir, el apóstol Pablo había sufrido muchas cosas predicando el Evangelio y él se consideraba a sí mismo rico. Rico. Entonces, seguir a Cristo no implica que nos vamos a enriquecer con dinero. Nos vamos a enriquecer con las bendiciones abundantes del Señor para nuestras vidas. Es decir, vamos a tener muchas personas como padres y madres y hermanos, muchas personas que nos aman como ellos. Vamos a tener lo que necesitamos, vamos a vivir lo que tengamos que vivir para predicar el Evangelio y si es necesario persecuciones y sufrimientos como vivió el apóstol Pablo, pero siempre nos vamos a considerar ricos porque está el Señor con nosotros. Ahora, este joven rico fue desafiado de esta manera. Y quizá, si vos sos una persona que ama las riquezas y está poniendo toda su confianza en las riquezas, te sentís desafiado como este joven rico y este pasaje te golpea como le golpeaba a los discípulos. Pero en realidad el pasaje apunta a algo mucho más, que es ¿dónde está tu tesoro? ¿Tu tesoro es las riquezas que tenés o las riquezas que no tenés? ¿Te lamentás por lo que no tenés o te sentís seguro por lo que tenés? ¿O tu tesoro está en Jesús y tu confianza está puesta en Él? El punto de este pasaje es que nada hay que puedas hacer para tener vida eterna. No hay absolutamente nada, tenés que recibir. Es muy difícil que intentes entrar en el reino de los cielos si vos estás confiando en vos mismo. Pero dice este pasaje que Jesús le dijo a los discípulos, pero para Dios nada hay imposible. ¿Por qué? Porque Dios quiere llevarte de la mano a ese encuentro personal con Jesucristo, en donde nada te sirve. Abandonás absolutamente todo y te entregás plenamente a Él. Para Dios nada es imposible. No es imposible que vos tengas un encuentro con Él dejando de confiar en vos mismo y en todas las cosas que vos tenés como argumentos para decir yo merezco entrar en el reino de los cielos. Yo hice lo correcto o yo voy a hacer lo correcto. Sino que llegues a encontrarte con Jesucristo y te des cuenta que no has hecho nada correcto. Y no vas a lograr hacer nada correcto. Sino que todo lo bueno que vos hagas es para simplemente darle gracias a Dios por lo que Él ya te dio, lo que vos ya recibiste. Hoy tenés que entregarle tu vida a Cristo. Hoy tenés que recibir la salvación. Dejar de confiar en vos mismo, vos misma, como justo, como alguien que logra, que alcanza, que va a hacer para heredar la vida eterna, sino como alguien que recibe, como un niño, que no tiene nada para dar, pero con fe recibe y entrega. Se entrega a los brazos del Señor y Salvador. No sabemos qué vas a vivir después. El apóstol Pablo se enfrentó a una vida de desafíos permanente y llegó a la persecución permanentemente, como dice el pasaje de Marcos. No sabemos qué va a disponer Dios para nuestra vida, pero tomamos el propósito de nuestra vida. El propósito de nuestra vida, la cruz, es agradar a Cristo. Todo lo que vamos a hacer es para agradar a Cristo, es para buscar agradar a Cristo. La verdad, muchas veces no lo intentamos, ¿no? Y nos encontramos otra vez como el publicano de la parábola, yendo a Él y decir, sé propicio a mí, pecador. Pero esta es la actitud correcta. Con esta actitud ahora
yo te dejo para que ores, hables con el Señor y le entregues tu vida a Cristo. Deseches la confianza en vos mismo, en el pensar que tus méritos han hecho algo para ser mejor, superior a otros. Y empezar a entregarle tu vida a Cristo. Jesús te ama. Así como amó a ese joven rico que pensaba que estaba bien pero estaba tan mal, así como amó a ese joven rico, te ama a vos. No importa cuál sea tu condición, Él te ama. Por eso murió en la cruz por vos, para pagar tus pecados. Habla con Él ahora. Entregale tu vida a Cristo y de esta manera entra en el reino de los cielos. Te dejo entonces para que hables ahora con Él a solas y le entregues tu vida.